Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Un miércoles más llamamos a sus casas y ustedes nos dan su tiempo, esa media hora para estar con nosotros y para escuchar un testimonio y la experiencia de vida de una persona. Tenemos una persona joven con nosotros, una persona joven y que ha estudiado, que ha vivido lejos, que ha vivido en varios países y que está cerca de nosotros ahora, porque reside en Espinardo, aunque trabaja en Librilla. Ella es Sara Muñoz. Muy buenas noches. Buenas noches. Sara, yo he dicho que has vivido en varios sitios. Sí. A ver, cuéntanos así por encima, luego iremos entrando. ¿Naciste no casualmente, sino porque tu padre trabajaba allí? Sí, nací en Perpiñán, en Francia. Estuve viviendo allí 15 años y luego mi padre pues decidió venirse a Murcia a trabajar, a seguir trabajando. Y ya hice el bachiller aquí, terminé mis estudios aquí. Cuando terminé la carrera, pues quería profundizar más el inglés y quería viajar y quería conocer Estados Unidos. Y me fui a estudiar la carrera de física a Melbourne, en Florida. Melbourne, no de Australia, sino de Florida. Sí. Es de moda en estos últimos días que han pasado por el Matthew, este huracán Matthew, que ha asolado pues, Haití de modo muy especial y también Florida. Sí, de vez en cuando. Y vuelves de Florida y ya otra vez a Murcia. Sí, y ya pues por el momento me quedo aquí. De momento aquí. Sí. Muy bien. Cuéntanos un poquito, tú tienes una experiencia de fe vivida simplemente, pues digamos, sociológica, pues porque tocaba, porque se hacían los sacramentos, porque se vivía, sí. Pero tú cuentas que en tu casa no se vivía mucho la fe, sino simplemente, y que tampoco lo has experimentado, y tú crees que no tenías fe nunca hasta que lo has descubierto. Yo creo que no, vamos, a menos que de pequeña tuviera un poco de fe, pero vamos, que no era solamente la comunión. Cuando alguien se casaba íbamos a la boda, cuando alguien se moría íbamos al funeral, pero vamos, que era todo como un ritual, como externo, como por estar ahí, por cumplir. Lo que tocaba. Sí, lo que tocaba. Que yo no lo vivía con fe ni tampoco creía mucho en eso, en ese momento. Lo que pasa es que, pues, con las circunstancias de la vida, por todo lo que me ha pasado, por una infancia difícil, porque mi padre nunca estaba en casa, y eso también me afectó bastante. No tenía cariño, mi madre siempre estaba cabreada, no sé por qué, pero siempre estaba cabreada. En Francia el clima la gente era muy seca, no sé si por el frío o por lo que sea, pero... Y luego que me fui a Estados Unidos, estaba lejos de la familia y, bueno, estando allí mis padres se divorciaron, no me dijeron nada, yo no tenía ni idea. Llegué a España en verano, después del primer año de la carrera allí, y me encontré con todo, o sea, con mis padres separados, me encontré con todo. O sea, si habías vivido ya una infancia complicada y una adolescencia donde no encontrabas un calor de hogar, ni de fe ni nada, y luego vas y cuando vienes de la universidad un poco con ganas de contar cosas, resulta que está todo roto. Está todo roto, está todo separado, yo no sabía ni por qué, pero bueno, me dejaron con la boca abierta. Y cuando volví a Estados Unidos después del verano, pues me afectó tanto que ese invierno, esa Navidad, no fui a casa, me quedé con unos amigos, con un amigo Alfred, que se llama Alfred, en una familia allí que la verdad es que fue bastante acogedora. Es una familia cristiana, no son católicos como nosotros, son protestantes, pero me chocó ver la diferencia entre mi familia, rota, dividida, y esa familia que estaba tan unida, que rezaban juntos, leían la Biblia, comían juntos, cenaban juntos, hacían todo junto. A mí eso me chocó bastante. Y luego, bueno, no se llama misa allí, iban sus encuentros de rezo, de cantar, de alabanza y de leer la Biblia. Y también me gustó ver esa unidad. Y luego se dedicaban a ayudar a la gente, a los pobres y todo. No sé, me chocó mucho. Y también me chocó con el ambiente de la universidad, que era más de fiesta, de música, de ruido, sí, un poco que cada uno iba a lo suyo. ¿Qué recuerdas de tu época de Francia? Pues... Aparte de ese frío y de esa, digamos, llego a casa del colegio, mi madre siempre está enfadada y a mi padre casi ni le veo ni le conozco. Pero aparte de eso, no vamos a entrar en temas familiares, pero es verdad que tú has comentado un poco la realidad familiar, como es importante en una criatura que va creciendo, ¿no? Es que afecta, o sea, a los hijos le afecta bastante, por lo menos. En Francia, si te digo la verdad, es que no me acuerdo de mucho. Solamente me acuerdo que me tenía que levantar súper temprano, que no tenía ni pizca de ganas de levantarme porque estaba oscuro, no quería ir al colegio y cuando volvía lo único que hacía era estudiar, ver la tele y salía más bien poco, porque ahí la gente, como se hace de noche temprano allí y hace frío, pues la gente no
no suele salir mucho. Tú eres oriunda de Murcia, o sea, tus padres son de Murcia, Sí. se van a trabajar por el trabajo a Perpiñán, a Francia, Sí. y cuando vuelves a Murcia. Sí. Y estudias en el liceo El francés, francés. sigues con el francés. Claro, sí, porque para cambiar a los 15 años de sistema de educación, Ujú. pues un poco difícil. ¿Y cómo es de pronto una chica de 15 años que poco a poco empieza, llega al bachillerato y se decide por físicas? Que eso es una cosa un poco extraña, ¿no? Dice, Pues me sí. voy a Estados Unidos y a hacer física, en lugar de irte ahí a París, ¿no? A hacer otra cosa. Pues Sí, ya que sabía francés. Bueno, lo de la física es porque en el bachiller tuve unos profesores estupendos de matemáticas, de física y de química que me lo explicaban todo tan bien que es que me gustó. Me entró la curiosidad, quería saber cómo funcionaban las cosas, quería averiguar cómo funcionaba el mundo un poco. Y bueno, era sobre todo por curiosidad también, porque me gusta saber cómo funcionan las cosas, por qué cuando le das al interruptor se enciende la luz y todo eso. Sí, que el niño siempre, a los niños pequeños les Sí. encanta tocar, aunque no se explique nada, pero luego uno dice, quiero explicaciones. Sí, o el arco iris también, ¿por qué sale el arco iris? O sea, ¿por qué cuando llueve y sale el sol a veces se ve el arco iris y otras veces no? No sé, era por curiosidad, por saber un poco cómo funcionaba el mundo. Te dice, las matemáticas y la física te llamaban la atención. Sí, y los profesores que tuve también ayudaban bastante. O sea, que no te lo hicieron árido, que es lo que mucha gente dice. Que muchas veces es el modo en que te enseñan, ¿no? Sí, la verdad es que sí, el profesor hace bastante. Estas fotos que hemos visto, un par de ellas, estas son de tu época universitaria. Sí, esta es una casa, en casa de una amiga, al lado de la playa, allí en Estados Unidos, en Florida. ¿La vida de estudiante universitario qué? Pues la verdad es que me gustó bastante. Bueno, tiene sus pros y sus contras, pero a mí me gustó bastante. También tuve suerte que tuve unos amigos bastante buenos y que me apoyaron y me ayudaron. Pero Y entonces dices que ves ese contraste, que quiero que insistas un poquito ahí. Es decir, tú no has experimentado una vida de fe ni una vida familiar de oración comunitaria. ¿Qué va? Y te encuentras con un grupo, bueno, aquí tenemos tu primera comunión, la típica Sí. foto que todos tenemos, que para muchos niños pues es simplemente un acto social, para Sí. otros es un acto importante, todo depende de lo que se ha vivido. Pero tú llegas con una fe infantil o perdida o algo existirá o no existirá, hombre, suponía que existía algo, pero fe, lo que era fe, no tenía ninguna. y te encuentras una familia que reza. Que es que tú sabías que eran protestantes, no sabías, o, La verdad es que o no- lo relacionabas con lo que habías conocido tú de No, aquí. no tenía ni idea, ni siquiera estaba viendo si eran protestantes o católicos. Solamente veía que ponían a Cristo, a Jesús, en el centro de su vida. Y que los veía unidos, felices y, no sé, tan humildes y tan... que era una familia, pues, humilde. O sea, no eran ricos ni nada, pero que se dedicaban a ayudar a la gente. Y, no sé, me chocó mucho con lo que yo había vivido, porque mi familia, pues, es bastante, no quiero decir rica, pero sí es bastante... Sí, que no has pasado necesidad. No. Pero no he pasado necesidad, pero luego interiormente tenía un vacío que no sabía cómo llenarlo. Y cuando vuelves, tú cuentas que vuelves a Estados Unidos y pasas un año mal y un poco entras en Sí. en una depresión o en un camino un poco de cuesta abajo. ¿Te costó estudiar varios años o cómo fue esto? Pues me costó... Pues no encontraba sentido a nada. ¿O? No encontraba sentido en nada. Ya cuando volví de ese verano, de ver a mi familia rota, que yo creo que fue ya el colmo, pues fue yendo todo cuesta abajo. No sé por qué, pero fue casi todo yendo cuesta abajo y cada vez me sentía más vacía. No me llenaba nada, ni salir con los amigos, ni los estudios, ni comprar, nada. Es que no le encontraba sentido a nada. Hay una expresión que cuentas tú, en lo que nos has dicho un poquito antes de empezar de esta entrevista, que es esa expresión que algunos ha dicho alguna vez. Dice que pare el mundo que me bajo, Sí. no quiero este mundo, ¿no? Sí, lo único que quería es, me quiero largar de aquí, pero no sé cómo largarme de este planeta. Pues que además veía las noticias y era todo catástrofes, todo negativo, y digo, este mundo va fatal. Digo, ¿yo qué hago aquí? ¿Yo para qué he nacido? Si es que no tiene sentido nada. Y pensaba, si he nacido para estudiar, trabajar, casarme, tener hijos y morirme, y ya se acabó, digo, pues mejor. Mejor no haber vivido. Sí, mejor no haber vivido. Esa es cuando uno dice qué sentido tiene. La pregunta del sentido es importante en la vida, ¿no? Sí. Y bueno, yo no encontraba sentido. Intentaba hablar con las personas, intentaba explicarle mi problema, ese vacío que tenía, pero la gente no me entendía. Mis padres no querían, bueno, mi padre no quería saber nada, porque solamente quería que lo llamara para cosas positivas. Para cosas negativas no. Él como si no estuviera ahí. Mi madre intentaba ayudarme, pero tampoco sabía cómo. Y yo tampoco sabía explicarle lo que me pasaba. Es que cuando uno está pasando eso no sabe cómo empezar. Intenté ir al psicólogo un par de veces, pero
tampoco funcionó para nada, porque entre que yo no sabía explicarle lo que me pasaba y el psicólogo que me decían cosas que a mí no me servía para nada y costaba un pastón, digo, mira, mejor no, mejor lo dejo y ya sigo buscando yo las respuestas. Y allí no la encontraste. No. Total, allí estabas en una situación, acabas la carrera, terminas, Sí. te vuelves a España. Que no sé yo cómo la acabé. Bueno, la acabé porque los profesores me gustaban mucho y era interesante el tema. Y los profesores, pues en Estados Unidos te lo explican muy bien. No sé por qué, pero allí se lo toman en serio su trabajo. Y te lo explican, madre mía, que lo entiendes todo a la primera. Y llegas aquí y te decides entonces a hacer un máster En astronomía, sí. en astronomía. Sí. O sea, tenemos aquí una astrónoma, podemos decir. ¿Y tú qué sabías de astronomía? ¿Sabías algo? Pues no mucho. Había estudiado, en la física se estudian varias cosas. Se estudia electricidad, la mecánica de Newton, se estudia mecánica cuántica, se estudia los campos magnéticos, se estudian varias ramas y un poco de astronomía también. Y a mí lo que más me llamaba la atención era la astronomía. Pero también porque vi el programa de Carl Sagan, de Cosmos, que eso me dejó... me encantó ese programa. Por explicarte el origen del mundo. Sí, ¿no? pues como lo explica Carl Sagan, es que no sé, me gustó mucho. Y las imágenes que ponía y no sé, me gustó en sí. Y bueno, también me decidí por la astronomía porque como estaba ya tan harta de lo que tenía aquí en el mundo, o sea, de lo que había aquí en la Tierra, digo, voy a ver si mirando ahí afuera, a ver si, a ver si encuentro algo. La Tierra es tan desastre Sí. y lo que veo es tanto que a ver si fuera de aquí hay algo, ¿no? Sí, y también pues ver la inmensidad del universo, digo, pues mis problemas tampoco es tanto, comparado con la inmensidad y todo eso, pues mi problema no es nada. O sea, lo comparaba con el infinito, o sea, no el infinito, pero la inmensidad del universo, digo, pues tampoco es para tanto. Y al final, ¿qué conclusión fuiste llegando? Intentaste preguntarte cosas, el origen del mundo, el Big Bang, todas estas cosas que Sí. mucha gente hoy se pregunta. Sí. ¿Cómo ha surgido todo? ¿De la nada? ¿Existe la nada? ¿Eso qué es? Al final, pues... Desde la ciencia, ¿cómo os preguntáis eso? Pues mira, yo te lo voy a contar desde mi experiencia. En verano, que fue ya... Cuando estudié el máster en astronomía ese verano, que fue ya al final del máster, cuando me quedé sola en casa, pues estoy buscándole sentido a mi vida, porque es que tenía tanta ansiedad, tanto estrés, que es que no podía ni comer, ni dormir, ni nada. Yo pensaba que me daba algo, digo en serio. Y digo, pues, para encontrar sentido a mi vida voy a empezar por lo que sé, por lo que he estudiado, por el origen del universo, y una de las teorías más recientes que tenemos es que al principio no había nada, estaba todo vacío. Y la pregunta que yo me hacía es, ¿cómo puede salir algo de la nada? O sea, algo matemáticamente bien estructurado, con leyes naturales, que parece que... Los científicos se preguntan Sí. desde la ciencia, cómo desde la nada puede surgir algo y cómo del caos viene el orden. Sí, exacto. Y luego también el origen de la vida, eso también es un problema. Porque en el laboratorio sí, vale, en el laboratorio puedes obtener los aminoácidos, o sea, las bases, pero de ahí a conseguir un código genético, eso todavía no se ha hecho en el laboratorio. Y el origen, eso también, bueno, para mí también me gustaba mucho el origen de la vida. Y entre el origen de la vida, el código genético y el origen del universo, y los artículos que estaba leyendo de física cuántica, que un profesor de la universidad decía que cuando te mueres, en realidad, que sí, que desaparece todo esto que ves, el mundo material, que para nosotros es como un poco ilusión, para el físico, pero que en realidad no te mueres. O sea, tu ser, una parte tuya interior, es que no sé cómo explicarlo científicamente, pero que nosotros somos información, decía, y que esa información no se muere. Sí, eso es un poco lo que a veces hemos escuchado como niños, o hemos estudiado que la materia se transforma pero no desaparece. Un poco en ese sentido, ¿no? Por ahí. Sí, no, pero este físico cuántico iba más allá, decía Más que allá. después de la muerte... Somos pura información y el modo de tenerla y de obtenerla. Sí, pero información, él lo llamaba información, pero lo llama también alma. O sea, lo que nosotros llamamos alma, él lo llama información cuántica. Decía que después de la muerte, que no se para todo, que no termina todo. Y decía que esta vida, todo esto material que vemos, es simplemente una ilusión. Que estamos aquí de paso, pero que cuando te mueres, pues la información esa cuántica o el alma, pues que sale del O sea, cuerpo. de algún modo científicamente hablaba de inmortalidad. Sí. Y claro, aquello te llamaba la atención. Sí, también. Y cuando mirabas al cielo y veías estrellas, ¿qué pensabas? Cuando miraba al cielo y miraba las galaxias y todo eso, parecía una obra de arte. Y decía, esto, pues tiene que haber algo detrás, porque es que dice, esto así,
Porque además es que las galaxias espirales, científicamente, normalmente no se deberían de tener, porque como van tan rápido las estrellas dando vueltas alrededor del núcleo, deberían salir disparadas. O sea que no debería, las galaxias espirales no deberían de existir, según las leyes que nosotros tenemos de la física de Newton. Que sabemos tampoco. O de la física de Einstein, de la relatividad de Einstein. Y decía, y es que lo mirabas por el telescopio y decía, esto es una obra de arte. Y claro, con eso, con la serie de Carl Sagan de Cosmos, luego con una película que vi de Carl Sagan también, de Contact, no sé si te suena, que al final de esa película decía que alguien había creado el universo. O sea que, bueno, decían 3 personas, pero no decían Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero cuando dijo las 3 personas digo, mira, aquí ya... Fíjate, aquí me suena algo. Me suena algo, 3 personas que crearon el universo. Y hay un momento en el que tú dices una frase muy, muy simpática, muy atractiva. Sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué llega un momento en el que sueltas una frase? Quiero que la digas tú, no lo diga yo. ¿Y por qué? ¿Qué ocurrió? ¿Había una lucha ahí continua? Había una lucha, sí, porque quería encontrar el sentido y no lo encontraba, y llegué a un momento que digo, mira, que lo vi claro. Vi que la respuesta era Dios. Digo, mira, Dios, existes, me rindo. Me quité un peso de encima. ¿Me rindo? Sí, me rindo. ¿Existes? Porque parecía que estábamos como a pulso ahí, no sé. Como intentando demostrar y no demostrar, sí. Y la lucha y la ciencia. ¿Cuánta lucha entre la ciencia y la fe, la razón y la fe, como antagónicas, como opuestas? Pero si al final los dos buscan la verdad, al final tiene que haber un punto de donde se encuentren, digo yo. Porque es que además es que la física estudia el universo visible. Pero es que, según la física cuántica, lo que vemos es el 4% del universo. El 96% del universo no lo vemos. O sea, es invisible a nuestros ojos. Y dice, te quitas un peso de encima. Sí, me quité un peso de encima. Y empezaste a vivir, a relajarte. Bueno, más o menos. Ahí empezó la cosa. Yo pensaba que terminó ahí, pero no. Ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Sí, porque al cabo de un mes y pico, en octubre, al principio de octubre, pues yo quería saber cómo era ese Dios. O sea, había llegado ¿Y eso cuánto hace? Eso hace 2 veranos. 2 veranos. El verano pasado. Estamos en los 2 últimos años de tu vida. Sí. O sea, este verano no, el anterior tampoco, el otro. 2 años y medio, sí. Más o menos. Sí. Y a ver, ¿qué pasa? ¿Un Pues, mes y medio después de aquella expresión? Pues a ver, yo sabía que Dios existía. O sea, teológicamente sabía que existía. O sea, mentalmente, no sé. Pero no sabía cómo era Dios. Yo pensaba que era un ser infinito, que estaba ahí muy lejos, que no se interesaba por nosotros. Y no sé, tenía ahí como esa cosa, ese vacío dentro que tenía que saber más de ese Dios, quería conocerlo más. Y al cabo de un mes y medio, más o menos, de cuando dije, Dios, me rindo, existes, me despierto con una paz interior que no sabía explicarla, porque es que no hay nada en este mundo que te dé esa paz. Y de repente lo primero que se me ocurre es leer la Biblia. Digo, vale, parecía buena idea. ¿No la habías leído nunca? O a lo mejor desde la época de Estados Unidos con aquella familia, ¿no? Sí, pero la leía, pero no creía mucho. O sea, la leía porque mis amigos me invitaban a ir a sus reuniones, pero vamos, por cortesía, por ir. Aunque bueno, cuando cantaban las canciones sí que me gustaban, la verdad. ¿Y lees la Biblia? ¿Y por dónde empiezas? Por el Nuevo Testamento. No sé por qué, pero pensaba que era bueno empezar por ahí. Y bueno, leo la Biblia, también veo la película de Jesús, de toda su vida, desde el anuncio del ángel Gabriel y todo eso, hasta su resurrección y su ascensión al cielo. Y cuando veo la película, madre mía, no le podía quitar ojo a Jesús. Me estaba como enamorando, no sé, estaba como entendiendo todo. Me di cuenta que Jesús era Dios que vino al mundo. Y no lo sabía, antes nadie me lo... Bueno, a lo mejor me lo dijeron en las clases de catequesis, pero vamos, que ni idea. Y en ese momento lo vi claro. Vi claro quién era Jesús, vi claro que Jesús es la imagen de Dios. Y digo, ya lo entiendo, ya... Y desde entonces, poco a poco, madurando. Sí. ¿Y cómo sigues hoy día? ¿Cómo maduras esta fe? ¿Cómo vas creciendo en ella? Bueno, la verdad es que durante la pasión, porque hay algo importante que no he dicho, durante la pasión de Jesús no podía parar de llorar. Pero no podía parar de llorar... La lectura de la pasión. Sí, y también cuando la película... Así en la película, sí, efectivamente. No podía parar de llorar, pero porque entendía que Jesús estaba sufriendo por mí, o sea, por mi culpa. Y al final de todo, de la película, cuando resucitó y subió al cielo,
hice una pequeña oración que me salió del corazón, del alma. La primera desde hace ya, a saber. Y bueno, pidiéndole perdón y entregándole mi vida, y de repente noto como un pinchazo, como si me traspasaran el corazón. Y ese vacío que tenía se llenó, pero de paz, de amor, un amor que me envolvía. ¿Has leído a Santa Teresa? ¿Algo de Santa Teresa de Jesús? Porque, no mucho. Porque es que cuando cuentas esto me he acordado de ella, la transverberación de Santa Teresa, el misterio, ella que siente esa espada que le atraviesa como un fuego, que le da sentido a todo, la fuerza del Espíritu Santo. Sí. Es eso, esa realidad es la misma que tú estás contando. Un pinchazo en el corazón. Sí, que yo estaba ahí y digo, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Pero de repente, como noté ese amor, digo, me da igual, ya. ¿Y a partir de ahí qué? Pues a partir de ahí, pues empezaba a buscar grupos, empezaba a moverme un poco en la fe, en buscar gente que creyera en Jesús. Es que me salía del alma, no sé, me salían como alabanzas a Dios y no podía parar de hablar de Jesús. Y todo el mundo a mi alrededor decía, ¿pero qué te ha pasado? Y tú cuentas también un poquito ahí que te costó un poco pasar de una fe protestante a una fe católica, porque sí. tú no habías vivido la fe católica aunque hiciste la comunión. No. Yo, además, en ese momento, lo primero que me venía a la mente era la familia de Estados Unidos, el grupo de oración de Estados Unidos. Como lo veía todo tan perfecto, la familia, comparado con la mía, pues empecé por ahí también un poco. Pero bueno, como aquí no hay muchas iglesias protestantes, gracias a Dios, son sobre todo católicas, pues empecé también a ir a misa. Aunque bueno, lo de la Eucaristía, lo de Jesús en la Eucaristía, en principio... Te faltaban dos cosas, un poco, cuentas tú, la realidad de la Virgen María, sí. Y la realidad de la Eucaristía. Sí. Y ahí has ido madurando en estos 2 años. Sí. ¿Y dónde le has encontrado sentido a esto? ¿O estás en ello? No, en realidad cuando... Bueno, un año después de mi conversión, me fui... Bueno, cuando me convertí, cuando empecé a ir a la iglesia, empecé a escuchar testimonios de Medjugorje, por aquí, Medjugorje por allá. No sé si lo digo bien el nombre, pero bueno. Medjugorje por allá, testimonios de Medjugorje. Y... Medjugorje, que es un sitio porque nosotros sí. tenemos... No, es verdad, hay mucha gente que conoce algo de Medjugorje, otros no. Es un lugar donde aparentemente la Virgen está apareciéndose, hay muchas conversiones, mucha el amor a la Eucaristía, los sacerdotes, pero todavía la Iglesia está en estudio sobre este lugar, ¿no? No es Fátima, Lourdes, está totalmente aprobado por la Iglesia y promovido. Sin embargo, ahí Medjugorje está en trámite, digamos. Y sin embargo hay mucha conversión y mucha realidad de acción de Dios a través de la Virgen María. Sí, tú ahí encuentras una madre. Sí, yo cuando fui ahí la primera vez, que resultó que era el 25 de junio, que es el aniversario de las apariciones, porque cuando se aparece por primera vez, bueno, técnicamente es el 24, pero es el 25 de junio, lo celebran el 25. Y estuve en una aparición, y después de la aparición no sé lo que me pasó, pero me salía solo el rosario. Nunca había rezado el rosario. Y yo juraría, antes de ir a Medjugorje, que nunca en la vida iba a rezarlo. Lo hubiera jurado, yo nunca rezaré el rosario. Igual que hubiera jurado antes de mi conversión que nunca iría a la iglesia, que nunca... Pero vamos, que nunca hay que decir no. Ya has aprendido una cosa, Ahí nunca digas no. Sí, y también aprendí que tengo una madre en el cielo, que no sabía que tenía una madre en el cielo. Y me gustó la idea, la verdad. Porque me gusta acudir a María pues cuando tengo un problema, porque parece tan como una madre. Yo qué sé, veo a la Virgen María, a la familia de Nazaret, a la Virgen, a San José y a Dios como la familia que me gustaría haber tenido, pero que no tuve. No sé cómo explicarlo, no sé si... ¿Y que te gustaría tener? Sí. ¿Te has planteado eso? Sí, la verdad es que sí. ¿Y la Eucaristía cuándo la descubres? La segunda vez que vuelvo a Medjugorje, durante una adoración, que no sé por qué estaba ahí, porque técnicamente yo no iba a estar ahí. Era el último día y la adoración era a última hora, digo, yo no sé lo que hago aquí, pero bueno, me voy. Había como algo dentro de mí que me decía que tenía que estar ahí. Y bueno, ahí me pasó una cosa también un poco rara, que si la cuento a lo mejor. Pero estaban haciendo una meditación de un pasaje del Evangelio del ciego Bartimeo. Bartimeo. Sí, que decía: Jesús, hijo de David, quiero ver. Y yo le decía lo mismo también, quiero ver. Y de repente... Ver no tanto con los ojos, sino comprender, ¿no? El sí. sentido de entender. Ver mi vida y ver el sentido de las cosas. Y de repente cuando miro a la custodia, o sea, al altar con la custodia ahí gigante que tiene expuesta, se pone todo el cielo blanco, o sea, toda la parte de atrás blanca, y donde está la custodia, bueno, lo vi como en forma de sombra, no lo vi
pero vi una cruz gigante con un hombre colgado, o sea, bueno, crucificado, pero vamos, que una cruz gigante de, yo qué sé, 3 metros o más de alto. Y me quedé ahí mirando, miraba alrededor a ver si había alguien que lo veía, y estaba ahí, y digo, esto... Y de repente, cuando caí en la cuenta que Jesús estaba en la Eucaristía, desapareció todo. O sea, la visión del mismo Cristo en la Eucaristía es el Cristo que ha dado la vida por mí. Sí. Y ahora estás, ¿dónde continúas un poco formándote, buscando? Estás aquí en Murcia, porque trabajas en Librilla, Sí, un pueblecito que está a unos 20 minutos de Murcia, Sí. pero nada de física, ni de astronomía, ni de No, nada. nada. Eso lo estudiaste y ahí está. Sí, no, una vez que terminé con el máster ya dije, ya, hasta aquí, ya Pero he tenido algún suficiente. Algún día cogerás libros y te entiendes, ¿no? Sí. Bueno, a lo mejor un día, yo, quién Estás sabe. trabajando en Librilla y te Sí. formas, bueno, y vives aquí en Murcia, muy cercano, y acudes al eremitorio de la luz, ¿no? Habitualmente. Sí, sí. Y allí que... Pues allí tienen actividades que hacen los domingos, hacen catequesis, también se puede rezar con los monjes, con los hermanos, se rezan por los laudes, la nona, rezan el rosario también, la coronilla, las vísperas. O sea, el domingo hacen como una jornada entera. Ujú. Y con esa oración diaria. Sí. Ujú. ¿Qué es lo que haces en Librilla? ¿Cuál es tu trabajo diario? Pues trabajo en la empresa de mi padre y lo que hacemos es, tenemos una finca de limones y nos traen los limones del campo, nosotros pues le quitamos el polvo, los lavamos, le ponemos cera y lo empaquetamos según nos pide el cliente y luego los llevamos a Perpiñán, a la fábrica de Perpiñán, y allí ellos ya se encargan de distribuirlos por un poco por toda Europa. Ujú. Sí, 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 sí. Pues fíjate, y si tú miras atrás, ¿qué es lo que ves de tu vida? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué analizas un poco de decir lo que yo era, lo que soy, a dónde puedo llegar? Lo que yo he visto es que en mi vida ha habido mucho sufrimiento, pero que ese sufrimiento pues me ha servido para acercarme más a Dios. Gracias a Dios, sí. O sea, yo qué sé, bendita la crisis que me ha ayudado a buscar, a mirar al cielo y a buscar respuestas ahí fuera y a buscar a Dios, que es lo que anhelaba mi corazón, pero no sabía que era eso. Y entonces alguien que llegue a ti preguntándose, no sintiendo sentido en la vida, puede darle una respuesta. O por lo menos dice, sigue buscando y existe la respuesta. Sí, pero también depende de esa persona. O sea, tú puedes darle tu respuesta, pero Claro, esa persona si no te está vale, abierta... no te vale exactamente. Pero bueno, pero tú le puedes decir tu experiencia, es lo que Sí, siempre pasa. Eso sí. Lo que sí puede pasar es que esa persona se quede con tu experiencia, a lo mejor en ese momento no le afecta mucho, pero luego al cabo de varios años, pues yo qué sé, se acuerda y a lo mejor sí que le toca. ¿Qué le dirías tú a esa gente joven y menos joven que piensa que la ciencia, que la técnica lo va a explicar todo y que solo buscan ahí en el de Texas abajo? La ciencia no lo explica todo. La ciencia llega hasta un cierto punto, más allá hay cosas que no podemos ver, que por muy grande que tengas el telescopio, lo único que vas a hacer es mirar más allá, pero que eso no te va a decir lo que hay. O sea, Pero no es malo ser científico ni buscar una técnica, al contrario. Todo lo contrario. Lo que pasa es que sí me he dado cuenta que cuanto más estudias, más te metes en el tema de la ciencia, del origen del universo, o del estudio, o incluso de código genético, de lo que sea. Cuanto más estudias, más te das cuenta que hay algo, que tiene que haber algo. Pues que más te das cuenta que sabes menos de todo sí, el mundo. que sabes menos, pero que tiene que haber algo detrás, pues que si no, no se sostiene nada. Claro. Pues no sé si quieres decirnos algo más, un poquito que tú creas que ha quedado algo en tu vida, que has descubierto, ese cambio que se ha producido en tu vida y hacia dónde quieres caminar un poco, qué es lo que quisieras de tu vida. Si tú miras hacia adelante y dijeras, quiero encontrarme dentro de 10 años, ¿cómo? Bueno, o vives el día a día, no te planteas por el el momento futuro. vivo el día a día. Lo que sí me estoy dando cuenta es que no todo es un camino de rosas. Bueno, al principio sí, porque al principio, obviamente, cuando sientes ese amor en el alma y esa paz, pues te parece que estás en el cielo, parece que estás flotando. O sea, a mí había días que me daba miedo salir por la calle, porque parecía que estaba flotando. No sentía mi cuerpo, no sentía que estaba andando. Y te daba miedo. Sí, me daba miedo, porque pensaba que me iba a caer. No entendías nada. Digo, a la más mínima salgo volando. Y entonces, ¿te ves en el futuro de algún modo? Por el momento no, la verdad. ¿Quieres Pero- vivir día a día, descubrir día a día cosas nuevas? Sí, y ya Este poco a amor. poco ya Dios me irá viendo por dónde tengo que tirar. Pues Sara, ha sido un placer.
Porque, hombre, es que en este programa hemos tenido de todo. Tuvimos a un profesor de la Universidad Politécnica de Cartagena hace años que nos habló también un poquito cómo encontrar a Dios desde la ciencia también. Pero a una persona joven y yo científico también, yo recuerdo, porque yo dije algo parecido a ti, y lo digo a veces a mis alumnos, que conforme yo hice química, bioquímica, y conforme iba investigando más y entrando en el interior del ser humano, me di cuenta que no podía ser casualidad todo ni azar, sino que existía un creador. Claro. Tú has dicho algo similar desde la física o desde la imagen del mundo como un universo, pues universal, ¿no? Muchas gracias, ha sido un placer. Y continuaremos nuestra conversación, no ya delante de las cámaras, pero más de una vez nos veremos, iremos profundizando. Y lo que necesites de nosotros, pues aquí nos tienes. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias a ti. Y a ustedes, señoras y señores, muchas gracias. Si nos han seguido todo el programa, y si no, pues ya saben, en redes sociales nos pueden encontrar, buscan ustedes en YouTube, nos van a encontrar cada semana. Y si no, pues el próximo miércoles, nuevo programa de Vidas con Luz. Queremos estar a su servicio. Muy buenas noches.